Buenas tardes, estamos en la Clínica Sagrada Familia con don Flaminio, que tiene 78 años y tiene un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 no controlada y una insuficiencia cardíaca. Entonces el día de hoy le vamos a explicar a don Flaminio de qué trata la enfermedad arterial oclusiva periférica. Bueno, entonces don Flaminio, vamos a explicarle qué es la enfermedad arterial oclusiva periférica, ¿sí? Es una enfermedad de las arterias, ¿sí? Que las arterias son las que están por toda su pierna y van a llevar oxígeno y nutrientes a todo su cuerpo, ¿sí? Es oclusiva porque lo que va a pasar es que acá en estos vasos se va a generar una serie como de cosas que va a hacer que se reduzca el paso, ¿sí? Que se reduzcan esas arterias. Eso se lo vamos a explicar más adelante. Y es periférica porque periférica se le llama todo lo que se aleja como del centro de su corazón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los brazos y las piernas serían periféricas, ¿sí? Por eso el nombre. Dicen los libros pues que las personas que tienen esta enfermedad tienen 3 veces mayor riesgo de morir que las que no la tienen. Por eso es tan importante. El médico me dijo la semana pasada que es que usted pensó que iba a ser muerto. ¿Le dijo así? Me dijo el médico. ¿Que se iba a morir? Me dijo, el mismo que iba a ser muerto. ¿Cómo? ¿Cómo fue que dijo? No, mentira, no. Ah, era un chiste. Bueno. Es que es de todo el mundo, ¿cierto? Dígale, no, es de todo el mundo, el fin de uno va a ser muerto. Bueno, entonces esto es como para que usted tenga una idea de que le vamos a seguir hablando, ¿sí? Bueno, respecto a la epidemiología de la enfermedad arterial periférica, la prevalencia de esta enfermedad en la población en general, utilizando como parámetro medidor el índice tobillo-brazo, se estima que hay alrededor de 12% en la población en general de casos de esta enfermedad. Es una enfermedad que es bastante infradiagnosticada. Sin embargo, se dice que por cada caso que es diagnosticado, hay 3 casos más sin ser diagnosticados. Aparte, los pacientes cuando llevan una evolución de más de 5 años, se puede estimar que el 5% de estos pacientes sintomáticos pueden llegar a tener como tal la oclusión periférica, llevando a un procedimiento de amputación, lo cual generaría entonces la complicación más grave de la patología. Continuando, la prevalencia para la enfermedad arterial periférica para la claudicación intermitente es de 15 a 20 casos por 100.000 habitantes por año. Para la isquemia crítica es de 40 a 60 casos por 100.000 habitantes por año, y para la isquemia aguda es de 15 a 20 casos por 100.000 habitantes por año. Medición del índice tobillo-brazo con estetoscopio para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Preparación antes de la medición. Interrogar acerca del uso reciente de tabaco, cafeína, alcohol o bien actividad física intensa o la presencia de dolor. La medición del índice tobillo-brazo debe realizarse en un ambiente cálido, entre 21 y 23 grados centígrados, para prevenir la vasoconstricción de las arterias. Las mejores mediciones se hacen cuando el paciente está relajado. Dejar que repose al menos 10 minutos en decúbito con una almohada delgada en la cabeza y con la vejiga vacía. Se deben retirar el calzado, los calcetines o medias y cualquier otra prenda que dificulte la colocación del manguito del esfigmomanómetro. Se debe cubrir el tronco y las extremidades del paciente para evitar enfriamiento. Se debe explicar el procedimiento al paciente. Debe tener listo el estetoscopio y esfigmomanómetro. Técnica correcta de medición de la presión arterial del brazo. El brazo debe estar relajado, apoyado y a nivel del corazón. El manguito se debe colocar dejando de 2 a 3 centímetros por arriba de la fosa cubital. Se palpa el pulso braquial para determinar la colocación de la campana del estetoscopio.
Se infla el manguito a 20 o 30 milímetros de mercurio por arriba de donde se deja de escuchar el pulso. Se desinfla el manguito a una velocidad aproximada de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, considerando la lectura de la presión arterial sistólica en el momento donde se escucha el primer ruido de Korotkov. Se repite la lectura en el brazo contrario. Si es necesario repetir la medición, esta debe realizarse 1 minuto después de la primer toma. Técnica correcta de medición de la presión del tobillo. Si hubiese alguna lesión en la pierna, antes de colocar el manguito, se debe utilizar algún tipo de barrera protectora. El manguito se debe colocar dejando de 2 a 3 centímetros por arriba del maléolo del tobillo. Identificar los pulsos tibial posterior y pedio dorsal de ambas piernas antes de inflar el manguito. La campana del estetoscopio se coloca en los sitios donde mejor se palparon los pulsos en cada pierna. Se infla el manguito a 20 o 30 milímetros de mercurio por arriba de donde se deja de escuchar el pulso. Se desinfla el manguito a una velocidad aproximada de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, considerando la lectura de la presión arterial sistólica en el momento donde se escucha el primer ruido de Korotkov. Se repite la lectura en la pierna contraria. Si es necesario repetir la medición, esta debe realizarse 1 minuto después de la primer toma. Se deben considerar por separado las mediciones de las dos piernas, ya que el grado de enfermedad arterial periférica puede variar de una pierna a otra. Cálculo de índice tobillo-brazo. El valor del índice tobillo-brazo derecho es igual a la presión sistólica de la arteria pedia o tibial posterior derecha entre la presión sistólica mayor de la arteria braquial. El valor del índice tobillo-brazo izquierdo es igual a la presión sistólica de la arteria pedia o tibial posterior izquierda entre la presión sistólica mayor de la arteria braquial. Interpretación del índice tobillo-brazo. Para cada uno de los valores obtenidos, tanto izquierdo como derecho, se hace la siguiente interpretación. De acuerdo al valor, se asocian las siguientes situaciones clínicas. De 1.0 a 1.4 se considera normal. De 0.9 a 1.0 se reconocen como valores límites. Valores entre 0.8 y 0.9 implican enfermedad arterial periférica leve con sintomatología de claudicación. Desde 0.5 hasta 0.8 la enfermedad es moderada. Y menor de 0.5 la patología ya es severa, manifestando dolor en reposo. Los valores mayores a 1.4 no son un signo saludable. Corresponden al hecho de que las arterias de los tobillos se encuentran calcificadas y se asocian a altos niveles de calcio coronario, diabetes y mayores índices de masa corporal. Conclusión. La detección de la enfermedad arterial periférica con el uso de estetoscopio podría tener mayor impacto en el diagnóstico temprano de la enfermedad, así como su referencia al especialista vascular periférico para establecer un tratamiento específico, antes de que ocurran complicaciones irreversibles como la amputación. Para identificar o incluso tratarlos oportunamente para evitar la complicación de la que estamos hablando. Entonces, don Fleminio, un factor de riesgo, como lo acabo de decir, son los hábitos o actividades que usted lleva en su vida cotidiana, en su actividad diaria, los cuales pueden generar una complicación de la enfermedad de base que usted tiene, ¿cierto? Entonces, estos nos van a servir para un adecuado conocimiento, para un control oportuno y un tratamiento obviamente rápido para evitar la complicación y la evolución, incluso si usted llega a tener esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, el primer factor de riesgo que encontramos aquí es un sexo masculino, antecedente de hipertensión y pues una edad avanzada. Otros factores de riesgo como el tabaquismo son muy importantes y podríamos decir que es el principal, ya que el tabaquismo puede generar incluso 6 veces más la aparición de la enfermedad arterial periférica. Don Fleminio, ¿usted ha sido fumador? ¿Sí? No. Bueno, entonces ahí él no tiene este factor de riesgo. La diabetes mellitus, como sabemos, también va a duplicar el riesgo de enfermedad arterial periférica y multiplica por 10 la probabilidad de incluso una amputación en algún miembro de nuestro paciente o de las personas que tengan este factor de riesgo. ¿Sufre usted de diabetes, del azúcar? Entonces acá evidenciamos un factor de riesgo importante y las dislipidemias podemos encontrar que si hay una combinación de hipertrigliceridemia y de niveles bajos de colesterol HDL, también incrementa el riesgo de generar esa complicación de la que estamos hablando.
Bueno, entonces continuamos explicando lo que es la fisiopatología de la principal causa de la enfermedad arterial periférica, que es la formación de la placa ateromatosa a nivel pues arterial. Entonces decimos que inicialmente el paciente cuenta con unos factores de riesgo o unas patologías de base que lo que hacen es generar una disfunción endotelial. ¿Qué patologías y qué factores de riesgo estaríamos hablando? Lo que son la diabetes, lo que son las dislipidemias, la hipertensión y factores de riesgo como el tabaquismo o el alcoholismo. Entonces decimos que cuando tenemos esos factores de riesgo o esas enfermedades, lo que se va a generar es un daño a nivel endotelial, facilitando pues la permeabilidad, en este caso que facilita lo que es el ingreso del LDL o el colesterol malo. Cuando este colesterol ingresa a la capa subendotelial, cursa por un proceso oxidativo. Entonces, después de que se cursa por ese proceso oxidativo, va a generar lo que es una respuesta inflamatoria, haciendo como el llamado de las células inflamatorias, que en este caso serían los macrófagos y linfocitos T. Cuando estos macrófagos llegan a la zona donde está la disfunción endotelial, los macrófagos y los linfocitos se van a adherir a esa zona endotelial disfuncionante para después ingresar a lo que es a la capa subendotelial. Estos macrófagos, cuando ingresan a la capa subendotelial, van a comenzar como a fagocitar o a comerse todo ese colesterol malo o LDL para tratar como de sacarlo. Después de que fagocitan todo ese material, todos esos LDL, ellas ya se van a convertir en lo que son células espumosas. Cuando son células espumosas, pasan por un proceso de apoptosis, dejando en este medio o en esta capa subendotelial lo que son detritos celulares y cristales de colesterol. Después de que se genera todo esto, entonces se va a activar como un desplazamiento o una movilización de lo que son las células musculares lisas, que van a ir de la capa media a la capa íntima. Estas se van a transportar hasta la capa íntima en el lugar, para ubicarse en el lugar donde está el daño endotelial, y estas lo que van a hacer es secretar un material, el colágeno, que lo que va a hacer es como encapsular esa estría grasa, que es la primera lesión pues de la placa ateromatosa, y evitar pues de que ese daño endotelial continúe. Bueno, cuando se genera esta secreción de colágeno, también va como a inducir a que haya una agregación plaquetaria. Después de que se agrega todas estas plaquetas a nivel endotelial, se va a generar como tal la elevación y la placa ateromatosa, que es la que nos va a generar los síntomas. Otra causa de enfermedad arterial periférica es el viaje de los émbolos, que en este caso, cuando se genera una placa inestable, como sabemos, pues el flujo normal a nivel arterial es un flujo turbulento. Entonces ese flujo turbulento a toda hora va a estar golpeando lo que es la placa, y en determinado caso esa placa va a romperse y va a generar el trombo, que es el que va a ocluir por completo la arteria, o va a viajar a ocluir otra arteria distante y a generar pues lo que es la sintomatología. Bueno, Flamingo, ahora después de que mis compañeros le explicaron cómo funciona la enfermedad, yo le voy a explicar los síntomas que presenta la enfermedad. Entonces el principal síntoma que usted va a sentir es dolor tipo chuzada, como si le estuvieran enterrando un cuchillo en la pierna, cuando usted camina 2, 3, 4 cuadras, ¿cierto? ¿Usted alguna vez ha sentido ese dolor? ¿Le ha sentido dolor en las piernas cuando camina? Claro. Sí. Otro síntoma que usted puede presentar es que se sienta las piernas frías o se las vea de un color diferente, entonces que se las vea pálidas. Por lo general sus piernas están pálidas, se las ha sentido frías. Sí. Entonces, don Flaminio, lo que usted tiene que hacer es consultar porque pues, está presentando los síntomas. Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver la clasificación clínica de la enfermedad arterial periférica según la clasificación de Fontaine y de Rutherford. Al lado izquierdo tenemos los estadios de la clasificación de Fontaine: 1, 2A, 2B, 3 y 4. Bueno, el estadio 1 en la clasificación de Fontaine es el paciente que se encuentra asintomático. El estadio 2 es el paciente que presenta claudicación intermitente, que se presenta luego de la caminata superior a 150 metros. El estadio 2B
es el paciente que presenta una claudicación intermitente en una caminata inferior a los 150 metros. La clasificación o estadio 3 de la clasificación de Fontaine es aquel paciente que presenta dolor isquémico en reposo. Y por último, el estadio 4 es aquel paciente que presenta, adicional a todos los síntomas anteriores, como el dolor isquémico en reposo, la claudicación intermitente severa, pues cambios tróficos en la piel, como una ulceración o gas. En el lado derecho podemos ver la clasificación de Rutherford, que tiene grado, categoría y síntoma. El grado 0 es la categoría 0 y es el paciente asintomático. El grado 1 es en la categoría 1, 2 y 3, que son los pacientes que presentan claudicación leve, moderada y grave, respectivamente. El grado 2 son los pacientes con categoría 4, que es el dolor isquémico en reposo. El grado 3 se presenta en la categoría 5 y 6. La categoría 5 es menor pérdida de tejido, categoría 6 es mayor pérdida de tejido.